Lo que vamos a ver en este video es las consecuencias que tiene nuestro Frankenstein epistémico en la formación de los investigadores. Trataremos de responder a la pregunta: ¿qué clase de investigadores son los que estamos formando? Si analizamos la evolución epistémica para responder esta pregunta, nos daremos cuenta que en la investigación jurídica seguimos anclados en la dogmática jurídica e investigación documental sin validación empírica, y esto es sumamente importante bajo la formación de un operador jurídico. Lo que formamos en las facultades de Derecho esencialmente son operadores jurídicos, básicamente abogados, notarios, etc. Y esperamos o pretendemos que con la formación de un operador jurídico, que en última instancia es un técnico del derecho, se pueda hacer investigación, lo cual, como veremos, es insuficiente. No compartimos los andamios comunes que se tienen en las demás ciencias. Estos problemas los encontramos tanto en la epistemología especulativa como en la epistemología empirista. El nuevo enfoque correspondería a una epistemología de carácter constructivista, también aplicable al derecho. ¿Cuáles son algunos de esos andamios que son comunes en la investigación actual y que nosotros no compartimos? Un enfoque de carácter realista, que busca establecer correlación entre constantes, con capacidad de generar modelos, que emplean las matemáticas para levantar estos modelos, por ejemplo la estadística, uso de funciones matemáticas, ecuaciones, etc. Estos modelos suelen ser generados también a través de implementaciones informáticas, es decir, son modelos computacionales, que pueden llegar incluso a la simulación computacional para poder validar los resultados de lo que se está haciendo. En cuanto a la interdisciplinaridad, en todas estas distintas disciplinas o ciencias que hemos analizado, hay también herramientas metodológicas para investigación no empírica, análisis del lenguaje, adelantábamos su conexión con el enfoque analítico, el uso de la lógica simbólica y, en los casos de las teorías más abstractas, la naturalización filosófica, es decir, que los resultados de la investigación filosófica sean coherentes o una continuación de los resultados obtenidos en las ciencias. ¿Qué es lo que ocurre al menos en México? Pero aunque esta investigación que les voy a comentar se ha realizado aquí, he encontrado en los distintos foros internacionales, en comentarios con mis colegas, que el mismo fenómeno que se presenta en México se repite en otras latitudes de Iberoamérica. La investigación que hicimos fue siguiendo algunas de las ideas del constructivismo jurídico complejo, que es el desarrollo en el que estoy trabajando, y parte de algunos conceptos de la complejidad, particularmente el concepto de autoorganizatividad. Este término denota aquellos sistemas en los cuales, sin haber una unidad de control central, sino únicamente a partir de la interacción entre sus agentes, emerge una dinámica de sistema. Un ejemplo muy sencillo es el de una colonia de hormigas. Cada hormiga es un agente estúpido individualmente considerado, pero del resultado de la interacción autoorganizativa entre las hormigas emerge comportamiento colectivo inteligente. Algo semejante a lo que ocurre, por ejemplo, con cada una de nuestras neuronas. Cada neurona es un agente estúpido, no hay una unidad de control central, pero como resultado de la interacción autoorganizativa entre las neuronas emerge el pensamiento. Y en una escala aún superior, es decir, ya considerando a agentes, es decir, a personas, podemos encontrar que el fenómeno se repite también en una escala a este nivel. Por ejemplo, imaginemos un grupo de corredores de bolsa que a través de su interacción autoorganizativa producen una cierta dinámica que trae como resultado la cotización de bolsa de cada día. En este caso es importante resaltar que los agentes que están interactuando sí cuentan con modelos mentales de racionalidad y además altamente técnicos derivados de su formación profesional. Algo semejante a lo que debe ocurrir con los operadores jurídicos.
Una pregunta muy importante es ¿y por qué razón nuestros distintos operadores jurídicos o agentes lo que hacen es emerger frecuentemente dinámicas disprácticas o incluso dinámicas corruptas? La respuesta es que en alguna medida la forma en la que comprendemos el derecho, la forma en la que lo investigamos, la forma en la que lo enseñamos, incide en esta dinámica autoorganizativa que tiene lugar entre nuestros operadores jurídicos. Siguiendo estas mismas ideas de autoorganizatividad, enfocamos el análisis del estado de cosas de la calidad de la investigación doctoral en la Universidad Nacional. Es una investigación que todavía se encuentra en proceso. Lo que les vamos a adelantar son algunas reflexiones derivadas del nivel exploratorio en el que ésta se encuentra. Consideramos que los distintos agentes que dan lugar a esta dinámica autoorganizativa de la que emerge la calidad de la investigación doctoral son básicamente tres. Agentes socializadores individuales, profesores de metodología de la investigación jurídica y los tutores. Los agentes socializados, los alumnos. Y el resultado de este proceso de socialización, los productos de investigación, concretamente las tesis. ¿Cómo abordamos la investigación? Con técnicas de carácter cualitativo, a partir de grupos focales por cada uno de los agentes. Un grupo focal para profesores de metodología, grupo focal para tutores, grupo focal para los alumnos de posgrado. Posteriormente, y con base en una teoría a la que he dado en llamar teoría modular de la investigación jurídica, pudimos evaluar los productos de esa dinámica, es decir, las tesis. No es este el lugar para detallar los resultados ni cómo realizamos la investigación, simplemente informarles que como resultado de la teoría modular generamos un cuestionario, veremos más adelante un ejemplo de él, una matriz, y hemos obtenido unos resultados que ya nos permiten ver que es sumamente preocupante el tema de la calidad de la investigación, en buena medida por carencia de investigación metodológica. Vamos a analizar en este momento con más profundidad elementos vinculados con los productos de investigación, con las tesis doctorales. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos, en primer lugar, que existe una tendencia natural por parte de los estudiantes de posgrado, del doctorado, de abordar temas que requieren de herramientas metodológicas distintas a las cuales les proveemos cuando los formamos como operadores jurídicos. Las tesis doctorales, las tesis de maestría, en pocas ocasiones solamente pretenden hacer análisis normativos, hacer reseñas o comentarios legislativos o comentarios jurisprudenciales. Tratan de hablar acerca de la realidad social, tratan de hablar acerca de las instituciones, buscan hacer propuestas acerca de cómo poder hacer que estas instituciones o que la realidad social funcione de una manera mejor. Llevan a cabo o pretenden llevar a cabo evaluaciones, pero a falta de herramientas metodológicas lo generan de una manera únicamente subjetiva y de carácter especulativo. Es frecuente, por ejemplo, encontrar una tesis que se hable de filosofía sin que el sujeto tenga formación filosófica. O sistemáticamente que se diga que se están abordando capítulos de historia sin que tengan la mínima formación en la metodología de la investigación histórica, que además en muchísimas ocasiones, por lo que hemos identificado, resulta ser totalmente injustificada. Pensamos entonces que las investigaciones pueden estar preocupadas por distintas clases de módulos de conocimiento, lo cual ha dado lugar a lo que he dado en llamar una teoría modular de la investigación jurídica, que queda representada en la siguiente gráfica. En este cuadro, lo que tenemos representado es el derecho positivo. En una primera parte correspondería a la legislación, en esta segunda parte a la jurisprudencia. Cierto tipo de investigaciones pueden estar interesadas únicamente por hablar acerca del derecho positivo. A este tipo de investigaciones diríamos que les corresponde un módulo metalingüístico que corresponde a aquellas investigaciones en las que se hacen reformulaciones, sistematizaciones de las normas, críticas, identificación de lagunas, propuestas de interpretación, etc.
Pero no es este el único tipo de investigación sobre la cual los estudiantes de posgrado están interesados. En ocasiones lo están por teorías de carácter conceptual que no tienen un compromiso con ninguna clase de derecho positivo en especial. Son teorías conceptuales de carácter abstracto, muchas veces están influidas por el racionalismo que habíamos criticado anteriormente, a la manera del idealismo alemán. Y como ejemplo de ellas tendríamos la teoría general del acto administrativo, la teoría general de las obligaciones, la teoría del delito en materia penal. Debe señalarse que en este caso además podemos encontrar distintos subparadigmas dentro de cada una de estas teorías conceptuales. Así, dentro de la teoría del delito podemos hablar de finalistas, causalistas, funcionalistas, lógicos, etc. Una teoría a este nivel no pretende ser una teoría para un sistema jurídico argentino, español, alemán o francés, sino busca tener validez para toda una rama del derecho. En un nivel de abstracción superior podemos encontrar teorías sobre aspectos transversales del derecho, es decir, que afectan a distintas disciplinas jurídicas, no nada más a una. Por ejemplo, una teoría de la argumentación jurídica es una teoría de la argumentación independientemente de las distintas ramas del derecho. No se hace una teoría de la argumentación del derecho administrativo, no se hace una teoría de la argumentación del derecho mercantil. Algo semejante ocurre, por ejemplo, con lógica jurídica o teoría de la interpretación jurídica. En un nivel de abstracción aún superior y con un alcance de su universo de explicación más amplio, encontramos las teorías generales del derecho, cuya preocupación fundamental tiene que ver con la determinación de las condiciones de pensabilidad del fenómeno jurídico. Aquí se ubica lo que frecuentemente consideramos filosofía del derecho. Dentro de ellas también podemos encontrar distintos paradigmas o tradiciones. Por ejemplo, la filosofía jurídica analítica, que a su vez encuentra distintas manifestaciones. No es lo mismo la filosofía jurídica analítica oxoniense que la italiana, que la española, que la mexicana. Otro paradigma corresponde al análisis económico del derecho, con problemas diferentes, con metodologías distintas. Aquí no se trata de hacer el análisis conceptual, sino básicamente de la determinación de la eficiencia de las instituciones jurídicas basados en el andamiaje teórico y metodológico que proporciona la microeconomía. Disciplinas que no son estrictamente jurídicas, pero que pueden estar íntimamente vinculadas con la investigación jurídica, son la filosofía moral y la filosofía política. Hay que resaltar en este sentido que frecuentemente en los planes de estudio de las universidades mexicanas encontramos una carencia de currículums contemporáneos en estas disciplinas. Seguimos repitiendo los mismos campos comunes, por ejemplo, de la filosofía política de la Ilustración. En este nivel encontramos ya algo sumamente interesante, que son posibles investigaciones transdisciplinarias, como el caso de la sociología jurídica, la psicología jurídica, la inteligencia artificial aplicada al derecho, etc. Y la investigación empírica, que puede ser tanto cualitativa como cuantitativa o mixta. La idea central de la teoría modular es que podemos afrontar distintos problemas que corresponden a distintos módulos a condición de que conozcamos las teorías relevantes, los métodos relevantes, las comunidades epistémicas relevantes para poder realizar la investigación en cada uno de estos módulos. Cada uno de ellos tiene sus autores principales, tiene sus congresos, tiene sus revistas. ¿Por qué hablamos de una teoría modular? Porque asumimos que una misma investigación puede abarcar más de un módulo. Por ejemplo, pensemos una investigación en materia fiscal. Desde luego puede ser muy importante realizar un estudio acerca de la legislación fiscal y un análisis de la jurisprudencia
en materia fiscal. Quizá la investigación requiere esclarecer algún concepto, por ejemplo el concepto de proporcionalidad. Quizá se requiere echar mano de alguna de las teorías transversales. Si por ejemplo a quien está interesado en realizar esta investigación le preocupa la forma en la que los principios se están aplicando por parte de las instituciones jurisdiccionales en materia fiscal, es altamente probable que esté interesado en elegir alguna teoría de la argumentación. Si son principios, por ejemplo, podría ser la teoría del éxito. Y también es probable que esté vinculado con problemas de teoría general del derecho o de filosofía del derecho. No va a tener un mismo abordaje de los principios un kelseniano que un dworkiniano, por ejemplo. Y podría incorporar también elementos de filosofía política. ¿Cómo puedo hacer un análisis de una política fiscal si no es porque detrás hay una cierta teoría de la justicia distributiva? También podría estar interesado por elementos de carácter empírico. ¿Qué es lo que piensa la comunidad de los abogados fiscalistas acerca de cómo está operando el Tribunal Fiscal, por ejemplo? Como podemos ver entonces, en una misma investigación pueden estar interconectados dos o más módulos. La condición, en términos de rigor metodológico, es que quien desarrolla la investigación conozca perfectamente tanto las teorías como los métodos, como los problemas de cada uno de estos módulos. Con base en la teoría modular diseñamos un cuestionario, no me voy a detener mucho a especificarlo, y con base en este cuestionario llevamos a cabo una serie de análisis sobre una muestra representativa de tesis doctorales obtenidas a partir del sistema TESI-UNAM y realizamos una evaluación de las mismas. Los resultados de esa evaluación, desafortunadamente, no son nada halagüeños, lo que nos hace suponer que es necesario también repensar desde el principio la forma en la que realizamos nuestras investigaciones. En nuestro siguiente video veremos algunas de las estrategias que hemos estado siguiendo para tratar de modernizar la metodología de la investigación en nuestro instituto y cuál es una propuesta de las etapas de investigación que hemos probado ya en algunas tesis. Muchas gracias.